mi nombre es Rogers, soy presbítero ordenado hace 7, casi ya 8 años de la diócesis del Callao, formado en el Seminario Redentoris Mater de la misma diócesis, y que este tiempo me encuentro en Roma, ya más o menos 3 años haciendo la licencia en filosofía, enviado por mi diócesis justamente para continuar en ese servicio en la Facultad de Teología que nosotros tenemos allá en el Callao. Y durante ese tiempo, pues aquí en Roma, tanto como muchas partes del mundo y sobre todo en el Perú, hemos vivido la situación difícil de pandemia, la cual de alguna manera ha redimensionado la vida no solo de los cristianos, de los católicos, sino también la vida del mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo necesita una respuesta frente a la muerte que circunda, frente al sufrimiento que está presente, frente a la incertidumbre del día a día, sobre todo con este virus que no sabemos, o sea, cuándo te toca, si te tocará, y cómo será. Hay gente que uno pensaba que no iba a morir y muere, hay gente que uno pensaba que iba a morir y se salva. Todas estas cosas parecieran como una ruleta rusa, una cuestión al azar. Y no es verdad, o sea, todo está dentro del plan de Dios, nada escapa a Dios. Dice la Escritura, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y ni uno se cae sin que Dios lo sepa. Es por ello que también nosotros, lo digo porque no solamente soy yo, sino este tiempo, sobre todo el Camino Neocatecumenal, movimiento al cual pertenezco y del cual ha surgido mi vocación, salía a las plazas a evangelizar, ¿no? Durante los domingos de Cuaresma. Dadas las circunstancias que todavía vivimos en diversos países, esta realidad efectivamente es imposible, pero no por ello nosotros nos vemos mermados en el sentido de poder llevar adelante la palabra. Como decía al comienzo, por nuestro bautismo nosotros estamos llamados a ser evangelizadores. Por ser iglesia, también, porque la esencia de la iglesia es la evangelización. El día que la iglesia no evangelice, ese día será el fin de la iglesia. Y es por ello que nosotros hoy día, en medio de este contexto de la oración de laudes, que habitualmente lo estamos haciendo día a día, en este domingo, queríamos estos domingos que nos quedan del tiempo pascual, hacer unas catequesis, que como siempre digo, las catequesis no son una enseñanza teológica, mucho menos una clase o una charla. Son la experiencia viva del cristiano. ¿Por qué? Porque es cierto que tiene doctrina, como cualquier catequesis y como cualquier hecho que la Iglesia nos revela. Pero esta doctrina, la palabra misma de Dios, se hace carne en la vida y en la historia de cada uno, transformando esto en una historia de salvación. Es así como la catequesis ya no queda solamente en un hecho anecdótico o en un hecho teórico, sino al contrario, se vuelve un hecho real, un hecho experiencial, o sea, en nuestra experiencia vivida. Es por ello que hoy la palabra del domingo, para los que la han escuchado o los que la escucharán más tarde, dice, ¿no? Al final, ustedes son testigos de esto. Para la Escritura es importantísimo ser testigo, porque aquel que es testigo, ¿no?, puede decir lo que ha visto, porque ha sido, o sea, partícipe de ello. Entonces, aquí hay un grupo de hermanos de la parroquia Jesús Nazareno de Palomino, allá en el Perú, en Lima, que Dios también me concedió, ni bien ordenado, estar con ellos, presidirlos durante tanto tiempo y luego ya desde allí venir aquí a Roma y a estudiar, con los cuales hemos, digamos, preparado estas catequesis en el sentido de poder transmitirlas a ustedes. No tanto en el hecho intelectual, que eso, como digo, es accesorio, sino en el hecho de nosotros poner nuestra disponibilidad de decir que sí a la voluntad de Dios, porque lo vemos eso como voluntad de Dios. No es cuestión mía, no es cuestión de ellos, no es cuestión tampoco de los hermanos que nos acompañan de mi parroquia Santísimo Redentor o de cualquier otra persona. Es una cuestión que es, nosotros lo hemos visto, por lo menos yo, de vida o de muerte, anunciar la palabra a alguien, porque puede ser que ahora no haya mucha gente, es verdad, toda la gente con el domingo que está ocupada, que tienen cosas, pero no tengamos duda de que Dios ya ha pensado a aquellas personas a las cuales llegará el anuncio.
De repente no ahorita, de repente más tarde pone su internet como relajándose y ve y dice, oye, ¿y esto qué es? Y escucha un anuncio, escucha una palabra de parte de Dios, o mañana, o pasado mañana, o en algún momento que de repente está triste, de repente con la depresión que tantas personas están cayendo, y pone ahí YouTube o pone Facebook y por ahí cayó y dice, oye, ¿qué es esto? Y escucha una palabra, y no por nuestra oratoria o por nuestro conocimiento se pueda dar una palabra de salvación, sino porque Dios lo ha querido ya para esa persona, como nosotros también lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Por eso, ahora escucharemos la experiencia de un hermano, de una hermana en este caso, ¿no? De cómo Dios ha tocado también la vida de ella, como lo vendrán haciendo también en diferentes parroquias, y también lo escucharemos estos domingos. Y luego escucharemos la catequesis, hoy día una catequesis importantísima porque es una respuesta actual. ¿Quién es Dios para ti? De repente nunca te has hecho esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué respuesta podemos decir respecto a Dios? O sea, porque en la medida en la que tengamos el concepto de Dios para nosotros, podemos decir qué relación tenemos con Él, porque si una persona te cae mal, ya sabemos qué relación hay. Si te cae bien, también ya sabemos qué relación hay. O si no la conoces, también podemos decir qué relación hay. Entonces, pues nada, les invito a poder escuchar en este contexto. Escucharemos una experiencia, luego la catequesis y después terminaremos nuestras laudes de hoy día. Bien, hermanos, empezaré presentándome y contándoles un poco mi experiencia, ¿no? Mi nombre es Lourdes, tengo 64 años, soy soltera, no tengo hijos. Crecí en una familia de 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones que ya están en el cielo. Y soy la última de los hermanos, ¿no? O sea, soy la engreída, soy la malcriada. Y yo veía, ¿no? Yo desde muy niña, hermanos, siempre he estado, me ha gustado ir a la iglesia, ¿no? Siempre. Quería encontrar ahí en la iglesia una respuesta, ¿no? A lo que vivía, a lo que me había pasado. Y que Dios, pensaba, ¿no? Que Dios se había equivocado conmigo, ¿no? Al mandarme una enfermedad a los 7 meses de nacida. Yo decía, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que el Señor me marque con una enfermedad de por vida? Y si yo no había hecho nada, ¿no? Pensando en mi creencia, ¿no? Que era un castigo, porque decía, ¿no? ¿Qué podía haber hecho yo, ¿no? Y quería encontrar una respuesta, porque vivía con un resentimiento profundo, un egoísmo, sintiéndome el rechazo de todas las personas donde estuve en el colegio, donde iba, se burlaban, me despreciaban, y me sentía limitada, ¿no? Y no podía comprender, hermanos, solo esto, no lo podía comprender, solo encontraba yo el amor en mi hogar, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, que no me hacían de menos, ¿no? Vivía acomplejada, insatisfecha, era retraída, envidiando a mis hermanas porque ellas podían caminar bien y yo no. Y ellas podían escoger sus zapatos y yo no podía, ¿no? No podía hacer muchas cosas que yo estaba limitada, ¿no? Porque no podía. Y así pasó mi vida, mi hermano, albergándose en mi corazón sentimientos de impotencia, de ira, de rencor, ¿no? Me creía yo autosuficiente, actuaba a la defensiva, como que no, para que no me lastimaran, actuaba así, ¿no? Y en mi mente solo pensaba en trabajar, ¿no? Hacer dinero, tener un prestigio, que, bueno, estaba segura que no lo iba a conseguir, ¿no? Pero no quería deberle nada a nadie, ¿no? Mi soberbia y mi orgullo estaban al 100%, ¿no? Mi corazón me encerré en un mundo que solamente yo era lo que veía, ¿no? Primero era yo, segundo era yo y tercero era yo, ¿no? Y así he vivido muchos años, fracasando en todo lo que emprendía. Buscaba trabajo, no me lo daban porque el perfil que pedían no era el que yo tenía, pero me daba cuenta que el Señor me dio unas manos hábiles, ¿no? Que podía trabajar con ellas, podía hacer uso de ellas, ¿no? Hasta que lo descubrí, ¿no? Pero siempre, hermanos, tenía algo en mi corazón que no aceptaba, ¿no? Pensando que mi vida estaba mal hecha, ¿no? Que Dios se había equivocado conmigo, que mi vida no tenía un sentido, ¿no? Era una rutina, todo trabajo, más trabajo, ¿no? Ganaba no lo que quería, pero ganaba lo suficiente para mis gastos y vivía bien, ¿no? Luego me llamó el Señor a la iglesia, ¿no? A través de los catequistas, a formar parte de una comunidad, ¿no?
que estando en la comunidad, hermanos, me sentí muy amada por Jesucristo a través de los hermanos, ¿no? Oía, ¿no? En cada palabra oía al Señor como me decía, ¿no? Así como tú eres, así yo te quiero, ¿no? Y los hermanos y reforzaban esto, ¿no? Con sus actitudes, con su cariño, con todo, ¿no? Y así fui descubriendo que muchos pecados, ¿no? El Señor me hizo ver muchos pecados que tenía, que yo en la vida hubiera pensado que los iba a cometer, ¿no? Y me dijo también que la felicidad no me venía de tener un cuerpo perfecto, de tener 2 días buenos, sino de que lo necesario era tenerlo a Él, ¿no? Tener a Dios, estar en iglesia donde poco a poco el Señor le dio una dignidad a mi vida, ¿no? También, hermanos, me he creído muchas veces víctima, ¿no? Pero el Señor me ha ido mostrando muchos pecados y me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado a confesarlos, donde me he sentido perdonado. Pero aún así, hermanos, seguía yo como terca, ¿no? Y había algo que yo quería una respuesta que me venga, ¿no? Frente a frente, que no, y en mí decía, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento de la cabeza? ¿Por qué el sufrimiento del hombre? ¿Por qué tiene que sufrir si había un Dios que todo lo podía, ¿no? Pero he visto como a través de acontecimientos el Señor responde, ¿no? El Señor responde y me ha respondido, ¿no? Y no era para gloria mía, para que yo me quería mejor, sino era para la gloria del Señor, ¿no? En el año 2001 me concedió el Señor, me diagnosticaron un cáncer, ¿no? Un cáncer de mama, ¿no? Y esta enfermedad con la cual sí me podía morir, porque con la polio no me iba a morir, estaría limitada, pero no era una enfermedad de muerte, ¿no? Pero con el cáncer sí, ¿no? Y he visto, hermanos, en esta enfermedad, cómo sí me podía morir, el Señor ha venido y la ha vencido, ¿no? No porque me haya curado, porque ya cuántos años tengo y estoy bien, ¿no? No es porque el Señor me haya curado, sino porque el Señor me dio fuerza para aceptar su voluntad, ¿no? Me ayudó a poder aceptar la voluntad del Señor. Yo con la polio me quejaba, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de eso, yo ahora con esta enfermedad cuando me dio, yo me asombraba, yo misma me asombraba de cómo el Señor me daba fuerzas y mi reacción, ¿no? Mi reacción a esta enfermedad. Me la pasé yo solita, no solita, pues con la ayuda de mis hermanos, me dieron la quimioterapia, me dieron la radioterapia y el Señor puso en la boca del médico unas palabras que me ayudaron mucho, ¿no? Me dijo que yo haga mi vida normal, ¿no? Y yo me aferré a eso, trabajaba, salía del trabajo, me iba para que me pongan mi radioterapia. Durante un año estuve en tratamiento, ¿no? Un año estuve en tratamiento del cáncer con todo, ¿no? Con las radios, con las quimios, y a los 2 meses de que terminó esto, muere mi papá. Muere mi papá y nuevamente sentí el consuelo de Jesucristo. Por eso yo puedo decir ahora que todo lo puede el Señor y que no le da a nadie más de lo que no pueda resistir, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que me diera el cáncer, a los 2 meses, 3 meses antes, me concedió hacer, ¿no? El paso de la oración. Y esto fue, hermanos, fue una de las armas muy poderosas para fiarme de Él y aceptar su voluntad, ¿no? Y aquí comprendí que era bueno, todo lo que me sucedía era bueno, ¿no? Era bueno para mí. Y pude, hermanos, y ahora por eso yo di gracias al Señor por la historia que me ha concedido, ¿no? Y sobre todo porque me tiene en la iglesia, ¿no? Sin merecerlo, hermanos, porque yo no estoy convertida, aún soy pecadora, soy incrédula, impaciente, soberbia, violenta, ¿no? Y orgullosa, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Pero el Señor me ayuda, el Señor me ayuda y me concede las armas para poder, para poder reconciliarme, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Porque primero es
porque primero pienso yo que es hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y que tengo que recorrer este camino cargando esa cruz que el Señor me ha dado, ¿no? Para mi salvación. Por eso, Señor, por eso, hermanos, yo lo bendigo y me fío de Él, que Él me convertirá algún día, ¿no? Y me llevará con Él a gozar de la vida eterna. Eso es todo, hermanos. Bueno, hermano, ya hemos escuchado esta experiencia y bueno, pues empezaré presentándome, ¿no? Mi nombre es Blasfemia, tengo 66 años, soy viuda, tengo 3 hijos, 1 en el cielo y 2 acá en la tierra, de la cual de mi hija mayor tengo dos nietas y 1 en camino, ¿no? Soy abuela y bueno, pues soy de la parroquia de Jesús Nazareno, que queda en Palomino. Y bien, como decía el padre Roger al comienzo, que ha dado una explicación que está bastante clara en sí, porque estamos acá transmitiendo esta catequesis por este medio, ¿no? Y que pues bueno, son los tiempos que todos conocemos, el tiempo de la pandemia, ¿no? Y que pues también nos hablaba el padre de estas preguntas, que es lo que conlleva esta catequesis, ¿no? Las preguntas que hoy también nos vamos a hacer nosotros, ¿no? Nos vamos a preguntar, vamos a escuchar y nos vamos a preguntar, vamos a meditar, ¿no? Porque si bien es cierto, esto lo venimos escuchando desde hace muchos años, especialmente los hermanos que estamos en este camino neocatecumenal, pero con el tiempo como que también se nos olvida, ¿no? Yo soy consciente de eso. Entonces, qué bueno es y qué importante que cada año después de la Pascua tengamos que recordar esto, ¿no? Y de verdad, hermanos, es así como que empezaré esta catequesis y digo que empezaré porque tengo la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo va a actuar, va a estar acá presente, me va a iluminar y los va a iluminar también a ustedes, porque Él se va a manifestar en esta catequesis, en esta escucha, va a manifestar su amor, el amor que nos tiene tanto a ti como a mí, a pesar de que somos unos pecadores, pero es así, por esa razón es que más nos quiere. Entonces, pues, bien hermanos, empezaremos, ¿no? Con esto, como lo ha dicho el Padre, con la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, haremos la pregunta, son 3, 4 preguntas y quizás más preguntas más que tú puedes ir agregando y que tú mismo vas a contestar con mucha sinceridad, porque es de cara a Jesucristo, ¿no? Y la primera pregunta, pues, es ¿quién es Dios para ti, no? Pues, como sabemos, que hay muchos conceptos en el hombre, ¿no? De que ¿quién es Dios, no? Tenemos conceptos de filósofos, tenemos conceptos de artistas, de poetas, de astrónomos, de matemáticos, de teólogos, incluso de los mismos, de los religiosos naturales, ¿no? Y también de los estudiosos de la naturaleza, ¿no? Entonces, todos ellos hay un concepto. Y por último, también podrá haber conceptos falsos, ¿no? Porque somos unos idólatras y tenemos varios dioses y ahí el concepto como que son conceptos falsos, ¿no? O como que también, ¿por qué no decir que estando incluso en la iglesia, pues no podemos ver a Dios por ningún lado, ¿no? Por ninguna parte. ¿Por qué? Porque somos ciegos, ¿no?
Entonces, pues es así, ¿no? Que quizás tenemos un Dios que solo creemos que está en el cielo, ¿no? Y pues nosotros estamos en la tierra, ¿no? Un Dios que está en el cielo, que me sirve, ¿no? Para cuando las cosas me van mal, ahí está, mi Dios a quien tengo que pedir ayuda. Después lo vuelvo a poner en el sitio donde yo tengo la idea que ahí está, ¿no? Y bueno, pues es así, y como ya hemos escuchado, Dios se manifiesta en la historia de la salvación, en nuestra vida. Él está presentándose, manifestándose en nuestra vida. Y si en nuestra vida no hemos tenido un acontecimiento de Dios que ha intervenido, que se ha manifestado, es porque no tenemos fe. Y es parte también de esta catequesis que vamos a hablar un poquito del Dios de Jesucristo, del Dios de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, cómo se manifiesta a personas concretas, cómo se manifiesta a ti, a mí, ¿no? Que Él siempre está entrando en las personas para manifestarse, ¿no? Y si vamos al Antiguo Testamento, empezaríamos primero preguntándole a Abraham, ¿no? Abraham, que es el padre de la fe. Si Dios dijera qué significa la fe, pondría la palabra Abraham, ¿no? Eso lo podemos ver quizás más tiempo en las Escrituras, en el capítulo 12 de Génesis, y ahí donde nos habla de la fe y nos habla exactamente de Abraham. Entonces, si yo en este momento, o tú en este momento le preguntarías a Abraham, ¿quién es Dios para él? ¿O conoces tú, Abraham, conoces a Dios? ¿Has conocido a Dios? Pues la respuesta sería sí, ¿no? ¿Y cuál sería la continuación de Abraham después de contestar este sí? Pues diría, voy a contar mi historia, mi vida, cómo Dios acontece, ¿no? En mi vida. Por eso digo, creo en Dios y Dios está presente, ¿no? Y empezaría narrando, ¿no? Voy a ser bastante breve en esto porque es la historia que quizás muchos de ustedes la conocen, o como que también habrá alguien que sea la primera vez que va a escuchar esta historia, ¿no? Porque por este medio, como va a quedar, digamos, como le dijo el padre, en el Facebook, YouTube, lo puede ver más tarde, ¿no? Entonces, Abraham empezaría diciendo que es un hombre que no tenía hijos y que pues en la época en que vivía, el no tener hijos, pues era una maldición de Dios, ¿no? Era un hombre maldito, porque no tener hijos, no tenías tierra. Esa era la época en que vivía él, ¿no? Y al no tener tierra, pues no tenías nada, ¿no? No tenías nada, no tenías un lugar donde descansar, donde te sepulten, ¿no? Que era muy importante, como también es importante ahora, ser sepultado, ¿no? Para esperar, pues, como es la resurrección, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Y es así, ¿no? Que él, pues, con una esposa, con una mujer que Dios le había dado, que ya también era de avanzada edad, viejita, y que se le había pasado el tiempo de tener hijos. En esa vida que estaba Abraham viviendo, muy angustiado, desesperado, que no tenía sentido su vida, escucha la voz de un Dios que era diferente, porque Abraham era un hombre que tenía muchos dioses, ¿no? Entonces, acá escucha una voz diferente, ¿no? Y que le dice, pues, sal de esta tierra, que yo te voy a dar hijos y tierra, ¿no? Entonces, pues, Abraham hace eso, ¿no? Y le dice Dios, pero para eso tienes que dejar todo, tienes que dejar tu clan, porque él tenía su clan con su parentela, con lo que él... Dice, tienes que dejar todo eso porque ahora te vas a apoyar en mí, ya no te vas a apoyar en los tuyos.
Lo importante es que tú tengas ahora que ver que ahora intervengo yo, ¿no? Y pues, y te tienes que apoyarte en mí, te dice Dios, ¿no? Tienes que apoyarte ya no en los tuyos, ¿no? Y le dice, sal con tu mujer, tus burros, tus vacas, tus 2 siervos, ¿no? Y ponerte en marcha. Pues él realmente escuchó esto y se puso en marcha. Y eso es tener fe, ¿no? Porque se puso en marcha sin saber a dónde iba, ¿no? Y imagínense un hombre dejar todo, o tú, imagínate dejar todo si en este momento Dios te llamaría, te dijera, ¿no? O me dijera la seña, o ya me dijo, ¿no? Porque sé que de dónde me ha sacado, y también he sido Abraham, porque me ha sacado de muchas seguridades, ¿no? Y pues imagínense en ese momento, ¿qué le podría decir su mujer, no? Oye, tú estás loco, te vas a ir, conoces. Entonces, pues dejando todo, ¿quién nos va a cuidar? Tenemos acá el plan que nos cuida, nos protege. Y tú te vas a ir, ¿qué tienes? Bueno, era algo descabellado para la esposa, ¿no? Pero tenía que seguirlo, ¿no? Pero para Abraham solo tenía 2 palabras, ¿no? Que era tierra y hijo, ¿no? Entonces, pues, él al tener esas 2 palabras, que la palabra tiene fe, que la palabra mesa hecha en el corazón que le estaba haciendo en este momento Dios, y pues él se va, y verdad, encuentra una tierra maravillosa, y en esa tierra pues él era feliz, ¿no? Porque tiene todo, y como que duda ya de esas 2 palabras que Dios le había dado, ¿no? Como que se olvida, ¿no? Como que eso nos pasa a ti y a mí, ¿no? Que cuando nos van las cosas bien, pues nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces esto también le comenzaba a pasar a Abraham. En ese trance que estaba viviendo Abraham, ya en la tierra maravillosa, fecunda, Dios le vuelve a hablar y le dice, Abraham, estás pisando, vienes tú como forastero y esta tierra que estás pisando va a ser tuya. Y Abraham, pues dice, prométemelo. Y Dios ahí hace el pacto con Abraham, ¿no? Y en ese momento Abraham dice, este es mi hijo, ¿no? Piensa en el hijo y en la tierra que ya tiene, ¿no? Mirar que este hijo venía de su esposa viejita y ver, ¿no? De que era tener un hijo y de la cual lo tiene, se le pone el nombre de Abraham, ¿no? Y ahí también él puede ver que de una matriz muerta, que era la esposa, como ya había pasado su tiempo, Dios saca vida a este hijo, ¿no? Y es así, ¿no? Donde Dios saca vida de la muerte. Y esto es la fe también, hermanos, ¿no? El poder creer, el poder experimentar, el poder pedir, el poder recibir. Y esto es, pues, lo que ahora nos da Abraham, ¿no? Nos enseña, ¿no? Y la felicidad de Abraham en ese entonces, pues, era, digamos, la tierra y su hijo. Y se había cumplido, ¿no? Quizás hoy para ti, ¿qué es la felicidad que buscarías, ¿no? Como Abraham. Entonces, bueno, para mí, para ti, la felicidad es que tengamos un sentido a la vida, que tengamos mucha paz, mucha alegría. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en un camino, ¿no? En un camino hacia la iglesia, ¿no? Donde ahí se nos gestará el Espíritu Santo y así irá creciendo y así podemos ser iglesia, ¿no? Porque este Espíritu Santo que se gesta en ti y en mí. Y ahí pasaremos también a otro. Voy a ser un poquito más rápido porque ya el Padre me está mirando, creo. Y hablar de un hebreo, ¿no? ¿Qué diría un hebreo, no? En ese tiempo, si también le preguntamos, ¿crees en Dios? Y el que nos diría, también narraría su historia, ¿no? Y diría, pues sí, yo recuerdo que cuando era niño veía cómo sufrían mis padres día y noche trabajando, haciendo ladrillos, ¿no?
y cómo eran maltratados, ¿no? Castigados, ¿no? Y yo tenía un hogar, regresaba a mi casa donde solo tenía hambre, tenía lágrimas, llantos, tristezas, odio, rencor hacia los opresores. Y vivía en una situación de muerte. Entonces, allí comenzará y nos dirá algo del Éxodo, ¿no? Que también ya conocemos. Nos dirá en el Éxodo cómo es que Dios manda a Moisés, ¿no? Lo manda, lo envía, para que saque de la esclavitud que vivían en Egipto y los lleve a la libertad. Hace, digamos, cruzar el desierto, primero abriendo el Mar Rojo y enterrando a todos los enemigos, ¿no? Qué bonito. Primero te libera, ¿no? Y luego te ingresa y pues en ese cruzar ese desierto para que con muchas cosas que viven ellos, que también no es fácil, pero Dios estuvo ahí, lo sostuvo durante todo ese tiempo para llegar a la tierra prometida, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Porque llegar a la tierra prometida es donde se ve que Dios actúa en las personas, se ve que Dios viene y te cambia la vida, ¿no? Y es así por lo que ahora también estamos nosotros hablando en este momento de un Jesucristo resucitado, que también viene hoy, en estos tiempos, en estos momentos, a tomar personas, ¿no? A tomar personas para cambiarles la vida, para cambiarle la historia, y esto también es iglesia. Y al final, pues, encontraremos en el Nuevo Testamento la conversión de Pablo, ¿no? Pablo era un perseguidor de los cristianos, los perseguía para matarlos, ¿no? Y yendo a Damasco con su guardia, pues Dios se le presenta, Dios se le aparece y pues hace derribarlo donde estaba de su cabalgura y pues lo deja ciego. Entonces allí, con una luz luminosa, que así se le presenta a Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y pues esto es, ¿no? La conversión del cambio que Pablo tiene, ¿no? De su historia y de su vida, ¿no? Y esto nos hace ver también que vivir en el Dios de Jesucristo, en ese Dios que es su Padre, y que si ahora le preguntaríamos a él diría: es mi Padre, y quien ve al Padre ve al Hijo, como dice Juan, ¿no? O en los Hebreos también podemos ver esto en el capítulo 9, y ver, ¿no? Que este Jesucristo, que ha dado su vida para el perdón de todos los pecados del mundo, de los hermanos, ¿no? Y en ese dar la vida podemos ver también la misericordia de su Padre, ¿no? Que tiene con todos los pobres y con todos los pecadores. Bien, hermanos, creo que he terminado. Yo sé que hay más historias como de Job y infinidad de cosas que tenemos en las Sagradas Escrituras, que quizás esto queda para seguir investigando y seguirte preguntando, hermano, seguirme preguntando, ¿no? ¿Has experimentado en tu vida un encuentro con Dios? ¿Te has sentido ayudada por Dios? Esas son las preguntas que seguiremos tocando nosotros profundamente en nuestro corazón y encontraremos la respuesta en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo.